Assalamu alaikum, hermana. Alaikum salam, hermana Carla. ¿Cómo está? Muy bien, hermana, alhamdulillah. Te estaba escribiendo justo al WhatsApp, pero ya vi que te habías conectado. Bueno, es que usted puede ser host, no pasa nada. Es que puede que, porque el horario de iftar está más o menos en media hora, como una hora, y yo tengo que ir y volver. Por eso, si quieres host, sería muy bien. Muchas gracias. Sí, claro que sí, hermana, no hay problema, tranquila. Muchas gracias. Assalamu alaikum todas, hermana Roxana, Hebreo. He visto también Jalila, pero Assalamu alaikum, Jalila. Alaikum salam. Assalamu alaikum, hermana. Perdona, hermano, es que no veo su nombre en la pantalla. ¿Puedes introducirte, por favor? Hermano, que no tengo su información en la pantalla, por eso estoy preguntando su nombre. ¿Me indica? Hamudi. ¿Perdón? Hamudi. Hamudi. Ah, bueno, hermano Muhammad, de Darul Quran. Bueno, porque no aparece su nombre aquí, por eso no he entendido. Ya no sé por qué no aparece. A mí me aparece. Se ha entrado desde el móvil. Vale, bueno, no pasa nada. Muy bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a empezar, vamos a comenzar con la clase, inshallah. Bueno, lo que yo les digo, porque tengo esta luz detrás, es medio incómodo, voy a apagar la cámara, total no es necesaria la cámara, ponemos el audio y ya con eso creo que es mejor. Más. No, está bien. Si dejas abierta la cámara sería mucho mejor. Sí, bueno, como ustedes prefieran. A mí me distrae un poco, la verdad, pero si prefieren, no hay ningún problema. Bien. Bueno, comenzamos con la primera aleya. Ya hoy empezamos a ver el tafsir directamente, porque la clase anterior vimos a nivel general algunos conocimientos sobre Suratul Fatiha, sobre Fatihatul Kitab. Ahora vamos a adentrarnos directamente a el tafsir de las 7 aleyas, la explicación más profunda de las 7 aleyas de Suratul Fatiha, y al final vamos a ver las recompensas y mercedes que tiene Suratul Fatiha al leerla. Por ejemplo, hay muchos hadices muy lindos realmente, pero vamos a empezar con el tafsir. Empezamos con el Bismillahirrahmanirrahim, que la semana pasada explicamos que es una aleya particular de Suratul Fatiha y de cada sura revelada. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Muy bien, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso o misericordiosísimo, es la traducción que se hace en español del Bismillahirrahmanirrahim. Y bueno, la gente evoca a menudo el nombre de una personalidad grande y poderosa cuando se va a comenzar con cualquier trabajo, cualquier obra que se realiza.
piensa o cree que por medio de esta asociación al trabajo va a ser exitoso, va a tener éxito, va a tener esplendor y obtendrá beneficios de ello. O que con eso mantiene viva para siempre la memoria de la persona nombrada. Esto también se observa al elegir los nombres de las personas muy respetadas y queridas, o por ejemplo, para una criatura, por ejemplo. Seguramente ustedes han escuchado que el nombre más utilizado para los chicos en el mundo es el nombre Muhammad, el nombre de nuestro profeta. También cuando se va a poner, por ejemplo, un proyecto, una empresa, una asociación, cuando se va también a poner el nombre de un centro islámico, de una mezquita, no elegimos cualquier nombre, elegimos el nombre de una personalidad, de alguien muy respetado, como es, por ejemplo, el nombre de los imames, el nombre del profeta. Entonces, lo que se pretende con esto es que dichos nombres continúen viviendo, de hacer recordar a las gentes a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando incluso los siglos, que esos nombres perduren, que esos nombres sigan estando en la memoria de la gente. Como por ejemplo cuando ponemos los nombres también en nuestra familia, los nombres de nuestros abuelos, vieron que hay esa costumbre, o de un tío, es porque uno quiere que ese nombre continúe en la familia, que no muera, digamos. En este versículo, en esta aleya, que es la primera aleya de Suratul Fatiha, que es el Bismillahirrahmanirrahim, con el que encabeza la Suratul Fatiha, dice que en el mismo sentido Dios comienza su mensaje con su propio nombre. Pero no con cualquier nombre, sino con su nombre por excelencia, ¿sí? Como dijimos la clase pasada, va a presentarse con su nombre. Es como diciendo que comienzo con mi nombre, de la misma forma. De modo que todo lo que contiene Suratul Fatiha está relacionado con su nombre y con su autoridad también, y es una forma también de distinguir su propio nombre. Hay un dicho, un hadiz, que dice que todo lo que contiene el Sagrado Corán, todo lo que contiene el Sagrado Corán, es decir, las 6.000 y tantas aleyas que hay en total en el Sagrado Corán, las 114 suras o capítulos, está contenido todo en el Suratul Fatiha, y que todo lo que está en el Suratul Fatiha está contenido en el Bismillahirrahmanirrahim. Y todo lo que está contenido en el Bismillahirrahmanirrahim está contenido a su vez en la Ba del Bismillahirrahmanirrahim. Comienza con la letra Ba de este Bi, que ahora vamos a ver bien qué significa, y todo lo que está en la Ba del Bismillahirrahmanirrahim está en el punto de la Ba en el Bismillahirrahmanirrahim. Y una personalidad muy importante para nosotros dijo él mismo que yo soy el punto de la Ba en el Bismillahirrahmanirrahim. Esa personalidad también es conocida como el Corán Natiq, el Corán parlante, porque el profeta le puso ese nombre, ¿sí? Ese apodo, y no es ni más ni menos que Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, el Imam Ali, con él sea la paz. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, esto a modo digamos, de anécdota y de traer un hadith sobre el Basmala. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, como habíamos dicho también en la clase pasada, quiere presentarse mostrando su nombre por excelencia, que es su nombre majestuoso, y todo lo que contiene el Fatiha, contenerlo en esta frase, en esta aleya, que es el Bismillahirrahmanirrahim. También es una lección a la humanidad, mostrándole la manera perfecta de comenzar todas sus conversaciones y acciones. Guía a los seres humanos a poner el sello del nombre divino en todas sus actividades. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar con esta frase, y es más, después va a comenzar las otras suras con la misma frase o la misma aleya. Entonces también es una enseñanza para el ser humano de que debe comenzar
en y con el nombre de Dios. Entonces, todas las cosas que va a hacer el ser humano las va a hacer por amor a Dios, las va a asociar al nombre de Dios, va a poner la intención de que son para Dios, y es una forma educativa también que tiene Dios de iniciar las distintas suras o capítulos del Sagrado Corán, como estamos viendo el Fatiha. Entonces también podemos decir esto, que es para proteger al ser humano, ¿sí? También porque la palabra de Dios protege, y educar al ser humano de que todo lo que vaya a hacer, todo lo que va a iniciar, lo haga en el nombre de Dios. Muy bien. Entonces, de esta manera la acción no se va a volver nula, no se va a volver inválida, va a tener un ikhlas, va a tener una sinceridad. No va a estar incompleta, porque todo lo que pertenece a Dios es completo, porque se va a iniciar en el nombre de Dios. Muy bien. Y Dios, como sabemos, es el Hayyu, el Qayyum. Dios no es aniquilado, no desaparece, es el que permanece, el Qayyum. Por lo tanto, estamos poniendo, cuando iniciamos una actividad o cualquier cosa, y Dios nos está educando de esta manera, iniciando el Fatiha, que es el Fatihatul Kitab, el que abre el libro. Cuando uno va a conocer el libro de Dios, lo primero que se va a encontrar es con esta enseñanza de que comienza en y con el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomarlo como una enseñanza para luego, cada acto que vamos a hacer, comenzarlo también con el nombre de Dios. Entonces, Dios, en distintas partes del Corán, ha declarado que lo que no es para él, lo que no es para su persona, tiende a desaparecer, ¿sí? O es en vano. Entonces, también eso, que el Suratul Fatiha va a perpetuarse porque también se inicia en y con el nombre de Dios, que es perpetuo, que es infinito, que no conoce límites también. Muy bien. Entonces dice que actuará frente a las obras no hechas por amor a él, y convertirá en polvo esparcido en el aire cada obra que no comience en el nombre de él. Cada obra que no inicie con el nombre de Dios va a perderse, va a anularse, va a quedar desaparecida. Y nada permanece excepto la faz de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, lo que es hecho por el amor de Dios y en su nombre, también está ligado a Dios y permanece, no perece. Es perpetuo. Cada vez que iniciamos alguna actividad, alguna obra, cualquier cosa que vamos a hacer, Dios nos está enseñando a iniciarla de la misma forma que la inicia Él. Es una sunna, una tradición que está estableciendo Dios para los seres humanos. Iniciar las cosas en nombre de Él. Muy bien. Que es el eterno, por supuesto. Entonces le vamos a dar un rango de eternidad también a las cosas que hacemos. Porque las acciones nuestras también de alguna forma se vuelven eternas, ¿sí? Las acciones nuestras no mueren en el momento que las realizamos. Las acciones que realizamos van a perdurar, van a sobrevivir a nuestra vida material en el dunya. Cada obra que nosotros hacemos es como hacer, podemos decir, una obra de arte. O cualquier cosa que vamos a construir material, para que lo imaginemos como imagina el ser humano más fácil las cosas, que es en forma material. Cada obra que nosotros hacemos, cada acto que nosotros hacemos, en realidad estamos como tomando el barro y haciendo una obra de arte. O no, o puede ser algo que quede muy feo también, si es una obra que no está hecha en Bismillah, que no está hecha en el nombre de Dios. Entonces, nosotros, cada acto que hacemos, que pasó hace 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, en realidad tenemos que saber que también perdura, porque el día del juicio va a ser todo traído, ¿sí? Todo va a estar puesto adelante nuestro, va a permanecer, no va a perecer con el tiempo en el dunya. Por lo tanto, cuando nosotros iniciamos nuestros actos, Bismillah, en el nombre de Dios, ese acto se liga a Dios y perdura, pero perdura para bien, perdura, digamos, dando sus frutos, ¿sí? No es estéril, que es a lo que vamos ahora, ese hadiz famoso del profeta. Toda cosa que vamos a hacer por y para Dios se
podemos decir, se liga a la eternidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien, entonces tenemos esta tradición, este hadith tan famoso que dice kullu amri la yabda'u fihi bi zikrillah fahuwa abtar. Sí, todo asunto importante que no es iniciado con el nombre de Dios o en el nombre de Dios, permanecerá abtar. Abtar, ¿qué es? Estéril. Si ustedes recuerdan, al profeta, cómo lo insultaban los enemigos cuando habían fallecido sus hijos, y el profeta estaba muy triste, y lo trataban de estéril, decían que es abtar. Entonces Allah le revela el Kauthar, que va a tener el Kauthar, que van a ser Fátima alayhi salam, y le dice, al que te detesta, él es el abtar, él es el estéril. En este hadith aparece la misma palabra, y que dice que toda obra, todo acto que hagamos y no lo hagamos con el recuerdo del nombre de Dios, es abtar, es estéril. Entonces, ¿qué significa abtar? También aquí cita que es incompleto, algo que queda como incompleto, algo que no da su fruto, quiere decir, abtar. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, cada obra que vamos a hacer, si no la ligamos al nombre de Dios, que es el perfecto, que es el completo, que es el que perdura, que es aquel cuya faz no muere jamás, entonces va a quedar incompleta. Muy bien. Ahora vamos a... bueno, acá también explica de la palabra abtar, dice que también significa, por ejemplo, un animal cuando le cortan la cola, dice que queda incompleta, eso también se dice abtar, que está abtar. Y como dijimos antes, estéril, que no da frutos. Una persona que no puede tener hijos, abtar, como le decían al profeta los enemigos. Muy bien. Y empieza con la preposición bi, que más o menos la semana pasada explicamos. Bismillah, ¿sí? Que significa en y significa con. Entonces, cuando decimos en el nombre de Dios, se va a referir a un verbo implícito, es yo comienzo en o con el nombre de Dios. El versículo en este lugar tan particular, que es al principio de la sura, comienza la comunicación con lo que es una acción simple, que proviene de la simpleza de su significado, es decir, de lo que intenta comunicar, el objeto y propósito del discurso. Significa que comienza con el nombre de Dios Todopoderoso. Muy bien. Esperen que estoy leyendo acá una ley en árabe y tengo que agrandar la letra porque me cuesta a mí leer hasta con anteojos ya, la verdad. Mi vista se está haciendo muy, muy débil. Una ley del Corán tenemos que dice قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ تَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Os ha venido de Dios una luz, una escritura clara, por medio de la cual Dios dirige a quien busca satisfacerle por los caminos rectos o por el camino recto. En otro versículo muestra que el objetivo con el cual ha sido enviado el libro, la palabra de Dios, es el del hidayah, es el de guiar a la gente. Por tanto, el significado completo de la oración sería la orientación. Toda ella se inicia con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Él es Dios a quien retornan los siervos. Él es el compasivo, quien ha abierto el camino de su infinita misericordia, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Misericordia que le provee con todo lo que es necesario y bueno para la vida y la existencia. Él es el misericordioso, quien ha reservado su misericordia especial para los creyentes, la cual asegura la felicidad en la vida del más allá y la cercanía al Señor. Como dice en el Sagrado Corán, en la Sura 7, la Aleya 156, dice وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ¿Sí? Mi misericordia abarca todas las cosas. Pero, dice, la ordenaré especialmente para quienes se guarden del mal
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, y den el zakat. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, ¿sí? Para quien se guarde del mal, den el zakat, y quienes crean en nuestros signos, o sea, los creyentes. Esta es la explicación, dice que Dios mismo pone en el Sagrado Corán para quienes el hidayah. El hidayah, la guía, es para todo el mundo, para no marearnos en este sentido, lo que estamos hablando. El hidayah es para todo el mundo, la guía de Dios es para todo el mundo. Dios viene con la guía, con su camino recto y con su revelación, que es ese GPS, ese mapa que nos va a mantener en el camino recto, y comienza, como no puede ser de otra manera, eso es lo que está diciendo Allama Tabatabai en esta parte del tafsir, de Suratul, del Bismillahirrahmanirrahim, del Fatiha, comienza el Corán, comienza esta guía que viene para todos los hombres en y con el nombre de Dios. Porque no puede ser de otra manera, porque es la guía de Dios, la guía que Dios eligió para el hombre, la guía que Dios eligió para el ser humano. Y la guía que va a transportar al ser humano al Sirat al-Mustaqim, al camino recto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos esta explicación que la explica el mismo versículo, y tenemos otro versículo, porque también nos vamos a hacer esta pregunta de que el Corán está compuesto por suras, está compuesto por capítulos, pero estos capítulos son independientes entre sí. Hay una duda que también es, ¿el Corán está mezclado? Puede ser que se mezcló, puede ser que... Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que estas aleyas están juntas, que estas aleyas están separadas de otras aleyas, o han sido separadas de otras aleyas, o el Bismillahirrahmanirrahim en realidad no es parte de esta aleya? ¿Cómo sabemos que cada sura es una sura? Digamos, ¿quién dice que el Corán, así como fue revelado en capítulos? Porque es una pregunta que también nos hacemos viendo que se hace un énfasis en que el Bismillahirrahmanirrahim pertenece a la Sura del Fatiha, y que los demás Bismillahirrahmanirrahim pertenecen a otros capítulos del Corán. Entonces, hay una respuesta del mismo Sagrado Corán que dice Dios en el Sagrado Corán, en la Sura 10, aleya 38, dice: قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Traed una aleya semejante, esto es lo importante, traigan una aleya semejante, una sura semejante, traigan una sura semejante. El mismo Corán habla de sura, de capítulo. En otra parte, también dice que قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. Está muy chiquita la letra acá y no veo. Ahí está, a ver. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. Muy bien. Traigan 10 suras como estas. El mismo Corán habla de capítulos. Habla de aleyas por un lado, ayat, y habla de suras o subar, que es el plural, o surah, que es como en la primera aleya que leímos. Traigan una sura, ¿sí? Nombra sura, en singular, capítulo del Sagrado Corán. Por supuesto, el Bismillahirrahmanirrahim de cada sura es independiente de cada una. En otra parte del Sagrado Corán dice: وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ. Dice, cuando se revela una sura. Y en otra parte también del Sagrado Corán, vamos a mencionar las aleyas, porque estoy cometiendo el error de no comentar las aleyas, y después si ustedes ven o escuchan esto de nuevo, van a querer saber dónde buscarlo en el Sagrado Corán. Ahora vamos a leer la Sura 24, la primera aleya, Suratun Nur, si no me equivoco. La primera aleya dice: Suratun anzalna hada wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. He aquí una sura que nosotros hemos revelado, dice. También eso nos muestra que Dios ha dividido su mensaje en distintas partes.
¿sí? El Corán está dividido en capítulos. Y cada una de ellas, Dios puso el nombre de sura o capítulo. Naturalmente, ello significa que cada capítulo es estructuralmente y en la plenitud de su significado una sola unidad, dice Allama Tabatabai. Y que esa unidad no se encuentra entre distintos versículos de un capítulo o entre uno y otro capítulo. De esto se deduce necesariamente que los temas de los distintos capítulos son diferentes. Cada capítulo se revela con cierto objetivo en vista, y una vez que se alcanza ese objetivo, el capítulo finaliza. Por lo tanto, el versículo Bismillahirrahmanirrahim, que aparece al comienzo de cada capítulo, se refiere al tema particular de ese capítulo. En consecuencia, este versículo al comienzo del capítulo que estamos tratando, o sea, del Fatiha, se refiere al tema del mismo. Aclaración. En algunas escuelas de pensamiento, lo que se dice es que el Bismillahirrahmanirrahim inicia el Fatiha, hasta ahí llegamos bien, pero después es como un adab que tiene Dios de nombrar el Bismillahirrahmanirrahim en cada sura, pero que no pertenece a cada sura. Bueno, eso entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que es incorrecto? Justamente, creo que la semana pasada lo nombramos, porque, por ejemplo, en Surat At-Tawbah, que viene con un mensaje que es muy rotundo, un mensaje fuerte, un mensaje que le da un ultimátum a los kufar, a los incrédulos, no inicia Dios el mensaje con el Bismillahirrahmanirrahim. ¿Por qué? Porque el mismo tema de la sura no trae misericordia. Ahí Dios es fuerte, ahí Dios muestra, hablando no manipulación en temas futbolísticos, o en forma, le saca tarjeta roja al ser humano y a los incrédulos, entonces ya no inicia diciendo yo soy Dios, el misericordioso, el misericordiosísimo. Empieza directo la sura con lo que otros interpretan que es la primera leya de cada sura. No, no es así. El Bismillahirrahmanirrahim es la leya número 1 de cada sura, de cada capítulo, y está relacionado particularmente con el contenido de esa sura, ¿sí? Por eso Surat At-Tawbah no comienza con el Basmala, no comienza con el Bismillahirrahmanirrahim. Muy bien. Bueno, y continuamos con el tafsir, con lo que nos dice Allama Tabatabai. Dice, de su fluir semántico brota que el propósito es alabar a Dios y comprometer la servidumbre del creyente, declarando que adora solamente a Dios y busca auxilio solamente en Él, rogando luego la guía divina. Esta expresión ha sido manifestada por Dios en consideración de sus siervos, de modo que éstos puedan mostrar su gratitud y servidumbre a Éste. Este compromiso de servidumbre es la tarea importante que se propone cumplir el siervo de Dios, la cual comienza en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Contexto en el que el versículo significaría, en tu nombre comprometo mi servicio y sujeción a ti. Por lo tanto, en este primer versículo del capítulo, 1, la preposición en se refiere al verbo implícito. Yo comienzo en el nombre de Dios. Y el objetivo es perfeccionar el servicio sincero por medio de comunicar el compromiso directamente a Dios. Algunos han dicho que el verbo implícito se expresa como yo busco ayuda por medio de Dios, el clemente, el misericordioso. Dice, si bien este criterio no es objetable, es más apropiado decir yo comienzo, yo doy inicio. El capítulo, al decir yo a ti, solo imploro ayuda, por ejemplo, cuando decimos Iyaka nasta'in, busca explícitamente la ayuda divina, por lo que no es necesario mencionar al comienzo el esem, o sea, el nombre. Es la palabra que señala la cosa o persona nombrada. La palabra esem que continúa después de esta preposición del bi, que es en el nombre de Dios y con el nombre de Dios, o yo comienzo con el nombre de Dios, y que Dios mismo está comenzando con su nombre a traer la guía, a traer el hidayah para el ser humano,
se deriva de simá, lo que es el nombre, ese. Dice que es un signo o una marca identificatoria. Y o de sumú, dice que es algo que es elevado o una eminencia. Explicamos también la semana pasada que también de esta palabra de sumú deriva la palabra samá, que es el cielo, y que cuando algo está elevado, ¿sí? Por ejemplo, cuando algo tiene un nombre, nosotros lo percibimos como que está elevado. Explicamos y pusimos el ejemplo de un grupo de muchas personas en la cual conocemos el nombre solo de una. Aunque estén todos así mezclados, esa persona que conocemos el nombre es como que aparece más elevada porque la conocemos, ¿sí? Entonces, simá, sumú, la palabra esen significa que se está mencionando a una persona o una cosa individual de lo demás. Dice naturalmente es distinta y está aparte, de las cosas nombradas. El siguiente es un ejemplo de los ejercicios académicos. Bueno, acá hay medio, como ese, se dice, esto medio los puede confundir, pero bueno, esto los va a confundir un poco, no lo vamos a leer. Vamos a ir un poquito más para adelante. Sobre la palabra Allah, es decir, una vez que Dios está nombrado, es como que sobresale, ¿sí? Entendimos quién es Allah y qué nombre nos da. Porque él podría decir, por ejemplo, el Corán podría empezar con, en vez de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bism ar-Rahim o Bism Rahman, ¿sí? Sin embargo, dice Bismillah. ¿Por qué utiliza la palabra Allah, Dios, para presentarse? Allah, que lo traducimos en español como Dios. Originalmente era Al-Ilah. Entonces, dice, con el uso frecuente fue omitida esta I, va a llevar el artículo y va a quedar Allah. Que Allah se deriva de Alaha, el adorado, o Aliha, o Waliha, el que fue turbado, el que fue confuso. Es un ejemplo, dice, de al-fi'al, en el sentido de maf'ul, o sea, objeto y nombre. Por ejemplo, kitab, que significa libro, es un maktub, es un escrito. Maktub significa algo que fue escrito. Entonces, kitab y maktub, vamos a decir, kitab es el nombre, el maktub es el nombre también que se le puede dar porque hubo una acción sobre él. De la misma manera, al-ilah significa al-ma'lúh, es decir, el uno que es adorado, o el uno acerca del que las mentes quedan turbadas o desconcertadas. Uno de los significados de la palabra Allah. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede entender la realidad de Dios en profundidad. Solo nosotros podemos entender a Dios hasta un límite. Tenemos un límite. Más allá de ese límite quedamos confundidos. No podemos conocerlo. Entonces, podemos decir que la palabra Allah también quiere decir aquel por el cual las mentes quedan confundidas, ¿no? O turbadas, como dice aquí. Muy bien. Entonces, lo que queda claro es que el nombre de Allah es el nombre propio de Dios. Y que en este sentido, los árabes de la época de la Jahiliya, los árabes de la época preislámica, también utilizaban la palabra Allah para hablar de Dios el creador. Ojo, porque si bien los árabes preislámicos tenían sus dioses, también tenían como Dios mayor, vamos a decir, Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, ustedes saben que la Meca, en la época del profeta Ibrahim y de Ismail, cuando ellos reconstruyen la Kaaba, empieza a poblarse por gente que escuchaba las palabras de Abraham, escuchaban las palabras de Ismail, y que eran monoteístas. Entonces, ¿cómo es que luego, con el tiempo, llegan a convertirse en politeístas los habitantes del Hijaz
de la Meca y de los alrededores de la Meca para que se llegue a la época del profeta a tener 365 ídolos. Eso sucedió en una época anterior a la del profeta, pero más cercana a la época del profeta que a la época de Ibrahim, de Abraham, alayhi salam, cuando por esto de las caravanas que hacían comercio y que se dedican a hacer comercio, un habitante de Meca, eran todos monoteístas, y la Kaaba era un lugar de adoración para este que era llamado Allah en aquella época también, antes de la revelación del Corán, antes del profeta Muhammad, alayhi salatu wasalam. Entonces, una persona, un habitante de la Meca, viajó a Siria, al Sham, lo que era la antigua Siria, y allí vio que adoraban a un ídolo, ¿sí? Este ídolo Hubal. Y entonces tenían tenían varios ídolos, tenían uno que era como de piedra, una piedra semipreciosa, y le dio la idea de que se prosternaran ante algo que representara a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Llevó esta costumbre, digamos, llevó a este ídolo hecho de, primero cuentan que era de cornalina o de aqiqa, después dice que lo pusieron de oro, lo forraron en oro, llevaron a este como para, digamos, adorar a Dios viendo una figura, y ahí comienza, lamentablemente, y fíjense el ser humano a veces como por una acción errónea se puede desviar todo el mundo, comienzan a empezar a imitar esta tradición, digamos, que es traída de otro lado, y después cada uno quería tener su propio ídolo, y bueno, después, entonces tenían un conocimiento de Allah como creador del universo, pero habían caído en el politeísmo. Por eso, Allah subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, nos revela estas aleyas en donde los infieles, los incrédulos, nombraban a Dios como Allah. Por ejemplo acá, dice, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si les preguntan a los infieles, si les preguntas tú a los infieles, ¿quién los ha creado? Dice, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dice, responden Allah. Ellos mismos decían Allah. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. Y dicen los asociadores, esto es para Dios y esto es para nuestros asociados. Fíjense cómo tenían una ambigüedad también en la adoración, y dentro de esa ambigüedad estaba el nombrar a Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, nombrarlo a Dios con su nombre propio, podemos decir, y a los otros dioses con los nombres que tenían. Entonces, el nombre Allah, volviendo al tema, donde Dios se presenta con este nombre, es el nombre utilizado por Allah, que Allah lo utiliza en muchas partes del Corán con sus adjetivos también. Y sus adjetivos, que hay adjetivos o atributos que son inseparables de Dios y que son particulares de Dios, como es en este caso cuando Él se presenta como Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. O sea, mi nombre es Dios, como dijimos la semana pasada, y soy el Rahman, soy el Rahim, que ahora vamos a ver qué significa. Dios se está presentando con su nombre propio, no está presentándose con un atributo, está dándole a conocer al ser humano cuál es su nombre, y nombra dos atributos que son inseparables de Dios y que son exclusivos de Dios. Habíamos explicado que hay atributos de Dios que se comparten con el ser humano, y hay atributos de Dios que son exclusivos de Dios que otro ser humano no puede tener. Avísenme si se está por cortar y para que nos volvamos a meter en la clase, porque van 40 y tantos minutos. Yo creo que en cualquier momento, si se corta, vuelvan a entrar, por favor, con el mismo password y con el mismo ID. Tranquilo, Sheikh, no se va a cortar, puede seguir, inshallah. Mashallah, mashallah. Bueno, bárbaro, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Entonces, también podemos decir otra cosa, que el mismo nombre Allah va a incorporar todos los atributos de Allah, ¿sí? Por ser el nombre, digamos, de su esencia. ¿Mm? Muy bien. Entonces, continúa con estos dos atributos, Ar-Rahman Ar-Rahim, el clementísimo, el misericordiosísimo, el compasivo, el misericordioso, que son dos adjetivos que se derivan de Rahma, de Ar-Rahma, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Acá Allah Tabatabai lo explica de esta manera. Dice, cuando se ve a alguien sufriendo por una deficiencia que no puede eliminar, la reacción que se experimenta y que nos llama a proveer al necesitado con lo que requiere, con el objeto de que se desprenda de la deficiencia, se llama misericordia o se llama Rahma. Fundamentalmente, Rahma significa dar y conceder para cumplimentar la necesidad del otro. Ese es el significado de Rahma. En este último sentido es que se usa dicho atributo por Dios. Ar-Rahman es un paradigma que se emplea para ponderar y magnificar. Y Ar-Rahim dice, es un paradigma de los sifatul mushabbaha, adjetivo perpetuo, atributo inseparable. Por lo tanto, Ar-Rahman, que lo traducen como el clemente o como el compasivo, se refiere a esa misericordia que todo lo abarca, derramada tanto sobre los creyentes como sobre los no creyentes. En el Sagrado Corán se usa principalmente en este sentido. Dios dice Ar-Rahman ala al-Arshi istawa, Sura 20, aleya número 5. En otra parte dice Qul man kana fi ad-dalalati falyamdud lahu ar-Rahmanu madda. Di en cuanto a los que permanecen en el dalala, es decir, en la perdición, en el desvío, perdón, no me salía, el Rahman, el compasivo, seguramente prolongará sus días. Es decir, Dios, y acá con este dice Rahman, prolongará sus días. En las dos aleyas, en una habla en un sentido general, Ar-Rahman ala al-Arshi istawa, el Rahman, el clemente, que se establece en el trono o que está firme en el dominio. Y en otra hablan de los que están en el dalala, de los que están en el desvío, ¿sí? Los que permanecen en el desvío. ¿Y qué dice? Dice que Dios les va a estirar el plazo, o sea, el plazo en el dunya, en la tierra. Y dice Ar-Rahman, no dice Rahim. ¿Por qué? Porque Rahman es general para todas las criaturas de Dios, para los hombres que creen en Dios y los que no. Pero cuando dice Rahim, ya es otra cosa. Por ejemplo, Rahim, que bueno, lo traducen como misericordiosísimo, también podemos decir, es más apropiado para esa misericordia, dice, que permanece siempre y es una misericordia perpetua e inagotable que será concedida a los creyentes en la vida del más allá. La semana pasada lo explicamos un poquito esto también, ¿sí? Que Dios es Rahim con los creyentes. Wakana bil mu'minina rahima. Sura Al-Ahzab, la ley 43. Wakana bil mu'minina rahima. ¿Sí? Dios es misericordioso con los creyentes. En otra parte, no sé si se escuchan los ladridos del perro que está en el fondo acá. Lamentablemente se escuchan muchos ruidos. Estamos acá en la casa. Si estuviéramos en la oficina sería más fácil, no hay estos ruidos. Muy bien. En otra ley del Sagrado Corán, Dios también habla sobre los creyentes. Y dice, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ, ¿sí? ثُمَّ
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Está hablando de los creyentes aquí. Entonces dice, seguramente con ellos, con los creyentes, Él es Raúf, es perdonador, Rahim, misericordioso. Entonces, como podemos ver, digamos, el atributo de Rahman es común tanto para creyentes como para no creyentes. Y Rahim se reserva exclusivamente para los mu'minin, para los creyentes. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas que están hoy en la tierra se benefician de la rahma de Allah. Esa rahma de Allah, como dijimos, es desde el aire que respiramos hasta el sustento, hasta la posibilidad de hablar, por ejemplo. Como dice Dios en Surat Ar-Rahman, justamente hablando de Rahman, en Surat Ar-Rahman, Allamahul Bayan. ¿A quién le enseñó el Bayan? ¿A quién le enseñó esta capacidad de poder las ideas transmitirlas a través del habla y explicarlas, explicar los sentimientos, explicar los valores, explicar todo lo que quiere explicar el ser humano? Esto es parte de la rahma de Allah que le dio a todo el mundo, ¿sí? Allamahul Bayan, le enseñó al ser humano el Bayan, poder hablar. Puede hablar el kafir, puede hablar el mu'min, puede respirar el kafir, puede respirar el mu'min, puede beber agua el kafir, puede beber agua el mu'min. Y eso también, ¿y por qué es una misericordia? Si es para el kafir. Porque el kafir mismo no va a poder decir que Allah no le dio una oportunidad, que Allah no lo proveyó, que Allah no lo tuvo en cuenta. Es decir, todos nos beneficiamos de la misma forma de esa rahma. Y a través de esa rahma es que nosotros podemos actuar e interactuar en la vida, todos los seres humanos. Y lo que vamos a ganar cuando elegimos el camino del bien y no el camino del desvío es el otro atributo de Dios, ¿sí? Que Dios con nosotros sea Rahim, como dice en la ley ya mencionada, que es el paraíso, que es la respuesta a la súplica, la atención a la persona que hace el salat, la atención a la persona que en este mismo momento está ayunando, Laylatul Qadr, la respuesta al dua que hacemos en Laylatul Qadr. Todo eso es parte de la misericordia especial, particular que tiene Dios para el día del juicio. Principalmente lo que vamos a obtener en el más allá, el premio que es particular para los creyentes. Entonces, para redondear el Bismillahirrahmanirrahim, vamos a ver si Dios quiere una leya por cada clase hasta llegar al final con el final del mes de Ramadán, inshallah. Y para terminar con el Bismillahirrahmanirrahim, yo comienzo en y con el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, o el clemente con todas las criaturas, el misericordioso, especial y particularmente con los creyentes. Y es como también si Dios presentara su guía, el Hidayah, el Sagrado Corán, el camino recto, resumido en el Bismillahirrahmanirrahim, y nos dice que esta guía comienza en mi nombre y yo soy el clementísimo, el misericordiosísimo. Punto a tener en cuenta también, que Allah subhanahu wa ta'ala no comienza, esto es muy importante, Allah no comienza con otro. Ay, ¿qué pasó acá? Espera. Esperen que tiene un problema. Ahí está. Que Allah subhanahu wa ta'ala no comienza el Corán, o digamos, inicia la revelación con otro atributo, justamente con un atributo que abarca la misericordia de Él para todos los seres humanos y particularmente para los creyentes. Podría haber iniciado con otro atributo, ¿sí? Pero no lo hace. Él se muestra, lo primero que muestra es como cuando uno se presenta. Dice, yo soy, por ejemplo, Abdallah y este es mi nombre y bueno, yo soy una persona, no sé, buena, o puede ser, soy iracundo. No, Dios se presenta diciendo soy el clementísimo, el misericordiosísimo, para tener muy en cuenta eso, muy en cuenta, porque Dios posee otros atributos. Dios posee, por ejemplo, el atributo de
la ira, ¿sí? El atributo de la venganza sobre los opresores, la dureza, pero se presenta a todos los seres humanos, porque el mensaje es para todos los seres humanos, con este atributo particular que es el de la misericordia. Misericordia general que abarca a todos los seres humanos y a todas las criaturas, y una misericordia especial para los creyentes, porque lógicamente el creyente, por ser creyente, por, digamos, respetar las leyes divinas y por observar las leyes divinas y por someterse a Dios, no puede ser como el que no cree, ¿no? El que cree y el que no cree no están en el mismo nivel, obviamente. Entonces tiene otro premio distinto. Pero no quiere decir que la persona que no cree pueda decir el día del juicio que no tuvo las oportunidades. Por eso el Corán dice, le mostraremos nuestros signos en su interior y en los horizontes, en todo lo que tenemos alrededor nuestro. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La clase que viene, inshallah, es el próximo, si no me equivoco, viernes a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Los espero, inshallah. Y vamos a ver la siguiente aleya, quizás dos aleyas vemos, porque no, sobre Alhamdulillah, y pienso que a Rahman al-Rahim llegamos hasta ahí, inshallah. Y espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta o algo para decir después, pueden también escribir en el grupo de WhatsApp, inshallah. También pueden invitar a cualquier persona que quiera venir a la clase. La clase es abierta, ponen el ID, ponen el password y entran, y alhamdulillah. Sí, claro, todos muy bienvenidos. Jazakallah, Sheikh, está muy bien. Y solo si hay una pregunta. Bueno, hay unos que no las conozco, como Asad y también hermano Hassan. Por favor, mándanos su teléfono para que podamos añadiros en el grupo del Ramadan Karim, inshallah. Le explico a los hermanos que hay un grupo en WhatsApp de esta clase en donde se sube después el audio de la clase para que las tengan, y donde se avisa, por ejemplo, si esta semana que se cambió el horario, por ejemplo, avisamos por ahí todo. Así que si quieren, pueden pasar el número a la hermana y ella los agrega a este grupo de WhatsApp. Y bueno, si no, se enteran igual por las publicidades que ponemos siempre, ¿no? Bueno, salam alaikum, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adiós, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam, muchos saludos a todos. Shukran, Sheikh. Bien, inshallah que Dios los bendiga mucho en este mes de Ramadán, que la estén pasando bien, siempre reflexionando, siempre preparados bien fuertes para Laylatul Qadr, ¿eh? Hay que prepararse mucho para Laylatul Qadr. Es la oportunidad, como dijo el Imam Ali alayhi salam, las oportunidades son como las nubes, ¿eh? Así que hay que aprovecharlas, inshallah. Que Dios los bendiga mucho. Salam. Hassan Bognani, mashallah, salam Hassan, ¿cómo andás? Mashallah, ahlan wa sahlan. Dios los bendiga mucho. Cuídense y nos estamos viendo el viernes, si Dios quiere, a las 15 horas, inshallah. Allah ma'akum. Cuídense mucho y vean también lo que vamos poniendo en el YouTube, a las 10:30 de la noche, si Dios quiere. Que lo hacemos con mucho amor para ustedes. Cuídense mucho. Allah ma'akum. Muchísimas gracias, Sheikh. A las dos personas que la hermana le dijo, si desean ser agregados al grupo, pueden escribir acá en el chat del grupo los números de teléfono y la hermana los agrega, inshallah. Muchas gracias. Salam alaikum. Cuídense. A todos, salam alaikum.